café entre dos. Así es, no, ya mejor ni digo porque luego yo te confundo a ti. Exactamente. Entre. Exactamente. O sea, de entrar. De entrar. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amiguitos? Nosotros muy contentos de estar otra vez con ustedes. Ya casi va a ser Navidad, Ya casi. amiguitos, ya casi. Perdón, se me fue la saliva. Entonces, muy contentitos porque vamos a estar en familia y comiendo. Ay, sí, qué rico. y la verdad, ha sido un año así medio locochón, pero pues hay que disfrutar lo que tenemos y estar contentos con lo que tenemos. Entonces, no importa la cena, lo que sea, No. hasta un sandwichito, pero estar en familia y sobre todo darle muchas gracias a Dios. Yo creo que sobre estar. todo eso, ¿no? O sea, darle gracias a Dios por este año que estamos vivos. Sí, amigas. Que tenemos que comer. Ya cargamos los peregrinos. Que tenemos trabajo y lo que no tenemos, pues de todas maneras darle gracias a Dios porque las situaciones difíciles nunca duran para siempre. Así es. Es la verdad. Así es, amiguita. Entonces, pues, estamos puestísimos para muy recibir contentas. la Navidad. Muy contentas para seguir con el programa que ahora se va a tratar de... Bueno, antes de empezar, déjenme recordarles toda la historia, por favor. Síganos en nuestras redes. Ahí están, Facebook, Instagram. Síganos, por favor. Suscríbanse en YouTube. Comenten, denos like. Compartan el programa. Se van a divertir con nosotros. La verdad, sí está muy padre esto. Nos reímos mucho. Yo sé que ustedes se ríen de nosotros también. Entonces, nosotros nos reímos entre nosotros y ellos se ríen de nosotros. Exactamente. No importa, Entonces, el chiste es que nos riamos. Exacto. Entonces hay que levantar el ánimo y como las moléculas vibrar en positivo, como dicen. Entonces, pues hay que estar muy, muy contentos a pesar de todo. Claro. ¿Y de qué se va a tratar el programa? Pues vamos a cerrar precisamente, vamos a platicar de la historia de qué creen. Pues hay que hacerle honor a lo que vivimos este año, que son las pandemias. Porque si ustedes creían que fuimos los únicos que sufrimos en esta vida, se equivocan. Y ha habido mucho peores. Exactamente. Mucho peor. Creo que muchos se han azotado más de la cuenta con respecto a esta pandemia, porque sí nos tocó en una época totalmente diferente. Y anteriormente sí la padecieron y aún así, ¿qué creen? Muchos sobrevivieron y pudieron salir adelante a pesar de. Y yo creo que ahorita se ha hecho esto algo mucho más grande de lo que es, no porque no sea difícil importante, ¿no? ni importante, sino porque realmente ha habido muchas peores, pero yo creo que los medios de comunicación han tenido mucho que ver en esta situación, en que esto se ha engrandecido, porque donde nos hubiera tocado una peste de aquellos tiempos, ahorita te voy a con contar las comunicaciones de ahorita, no hombre, ahí sí, era para que se te pararan los pelos. Sea, se habían muerto, pero del susto. Entonces, la verdad esta está leve para las que ha habido. Aparte, no se manejaba realmente... pues como con todas las ventajas que tenemos ahora, o sea, sufrieron muchas cosas muy tremendas y la verdad muchos de nosotros no llegamos ni al 10% de sufrir lo que los demás de veras se han padecido en otros tiempos, ¿no? Entonces, como que quejarse, no tenemos cara. Dios ha sido muy bueno. Uh-huh. Y bueno, sí hemos tenido que pasar esto, pero a pesar de eso, miren, aquí estamos felices y contentos. Y sé que muchos de ustedes también han perdido familiares y no ha sido un año fácil, han perdido sus trabajos, pero a pesar de eso, pues están aquí y están vivos y hay que seguir adelante y verlo de la mejor manera a pesar de. Entonces vamos a platicarles de las pandemias para que se asusten un poquito de que a aquellos les fue más mal que a nosotros. Entonces... empecemos. La enfermedad, amiga, pues es parte de la historia de la humanidad. O sea, eso no lo podemos negar y yo no sé quién diantres nos dijo a nosotros que nosotros nunca íbamos a sufrir una pandemia. Creo que nos sentimos muy superhéroes todos y creíamos que porque la ciencia había avanzado tanto, no nos iba a tocar. Entonces, sí nos sorprendió, esa es la verdad. Era como que una pandemia a nosotros. Pues sí sucede porque no lo sabemos todo y porque no todo está descubierto y porque la enfermedad es parte de la humanidad y entonces pues nos tenía que tocar. Y la muerte es parte de la vida. Exacto, esa es una verdad. Entonces, desde que el ser humano se empezó a organizar en sociedad, ¿qué crees? Pues como convivían juntos,
Pues resulta de que se desarrollaron las pandemias, porque entre más tú convives con personas, pues uno al otro se pegan los bichos, ¿verdad? Claro. Entonces, las enfermedades normalmente pues toman una especie territorial de acuerdo a la comunidad donde tú estás. Entonces, empezaron a crecer las poblaciones y lógico, pues empezó a expandirse el contagio. Entre más grande sea una población, más probabilidades tienes de contagio. Claro. De hecho, bueno, pues las mamás cuando tenían de 5 a 6 hijos, le daba gripe a uno y todos se seguían, ¿no? Porque todos conviven. Y en aquel tiempo que, por ejemplo, no había guarderías, pero yo me acuerdo que cuando mi nieto nace, que le toca estar en la guardería, pues ahí donde se empezó a enfermar tiro por viaje, o sea, siempre había estado muy sanito, ¿no? Más o menos, o sea, con lo normal, pero una vez que entran a la guardería, Dios mío. Yo me acuerdo que en ese tiempo a mi hija no le alcanzaba el sueldo porque cuando no salía de una y entraba en otra, es que todos y entraba los niños, y vaya que tienen sus cuidados, su filtro, ¿no? De que no entre, pero a algunos no se le escapa. Sí. Yo recuerdo cuando mi hija era pequeñita, ella convivió desde la misma edad que un primo suyo y convivió mucho con mi sobrinito David, y entonces curiosamente les daba lo mismo al mismo tiempo. Sí, o sea, el rotavirus, los dos de rotavirus, que de las anginas, los dos de las anginas, o sea, ¿por qué? Yo me acuerdo que a mí me dio, no me acuerdo si varicela, una de esas, y mi mamá dijo, de una vez, a todos que les dé juntos, y sí. O sea, pues nos dio a todos juntos y todos juntos salimos y dicen, mamá, qué bueno que les dio de niños, porque ya así de grandes se van a... Y ya, sin problema. O sea, eso es parte de una comunidad, vives en una comunidad y te contagias. Entonces, pues no vamos a estar exentos. ¿Qué pandemias ha habido? Pues les trajimos un resumen de algunas importantes durante la historia. Y vamos a empezar con la primera, que fue la peste de Justiniano. O sea, el Justino fue tremendo. Esto sucedió cuando el Imperio Bizantino. Y fue una pandemia precisamente de peste. Y por supuesto se llama así porque estaba el emperador Justiniano en ese momento. Y pues, ¿qué crees? Emperador, pero él tampoco se libró y se contagió de peste, nada más que él sí la libró. O sea, no se murió, pero se contagió también. Y resulta que la capital de este imperio en ese tiempo, pues el 40% de la población se perdió. Fíjate, el 40%. El 40%. Ahorita ha sido muchísimo menos. No estoy minimizando lo que estamos viviendo, pero estamos hablando de que ha habido situaciones realmente mucho peores que las que estamos viviendo ahorita, y aún así te vuelves a levantar. Nos volvemos a levantar y continuamos. No nos podemos como tirar a la desgracia, porque no ha sido la peor. En verdad no ha sido la peor. No, nada más te voy a comentar esto y se los comento a ustedes. 4 millones de personas murieron en ese época. 4 millones de personas. Esto quiere decir que aproximadamente eran más los muertos que los vivos que quedaron. Los vivos. Y para acabar, las consecuencias económicas fueron catastróficas. Entonces, la gente no solamente moría en cuestión de la peste, sino que también hubo una mortandad por cuestión de alimento, porque no había ni quien sembrara, ni quien cosechara, ni todas esas situaciones, y entonces las personas empezaron a morirse de inanición, o sea, de hambre. Claro. Entonces, realmente estuvo tremendo, tremendo. Sí, la peste estuvo tremenda en esa época. Y luego viene, por ahí, después de esto, que ha sido uno de los peores brotes de una pandemia, a pesar de lo que hemos estado viviendo, pues fue más tremendo, se le conoce como el peor. Fue en el siglo XIV, entre 1346 y 1353 más o menos, que es la peste negra. Lógico, pues se ignoraban las causas. No se sabe, para empezar, no había todo el desarrollo científico que hay ahora, entonces las causas no se sabían. Y mucho menos el tratamiento. Para ese tiempo, ¿qué creen? Los antibióticos
Ni existía. Entonces, pues realmente no sabían cómo tratar, salvo que con algunas plantas y ahí sí, échate 5 sopas de ajo ándale, todos los días. Exacto, y demás, y un caldo de zorrillo y cosas de esas así, para que pudieran salir adelante, porque claro, no había indicios de que. Y una gran velocidad de propagación, o sea, esto se propagó. Entonces ha sido una de las peores pandemias de la historia. Dejó aproximadamente del 60 al 65% de la población. O sea, esto quiere decir que se perdió esa cantidad y aproximadamente quedó el 40 o el 35% de las personas. Sí. O sea, de cada 100... nomás 35 se salvaban, o sea, estuvo... Pues es muchísimo más... Más de lo que vivimos en... Nada comparado con el COVID, nada. Y en lo que fue la región italiana, la región de la Toscana, aproximadamente de entre 50 a 60%. Entonces, era la mitad, o sea, de 100 personas, pues 50 se salvan, las otras 50 morían. Y la población europea, o sea, en toda Europa, pasó de tener 80 millones de personas a quedar con 30. Cierto, no sé. Sí. En esta historia que yo te platico, aquí las personas de la peste negra también las confinaban, así en la historia como el COVID. O sea, los encerraban en sus casas. Lógico, no con las ventajas que tenemos, porque, saben ustedes, no tenían Netflix, ni Total Play, ni celulares, no podíamos hacer reuniones por Zoom, o sea, no podíamos... para nada. No, o sea, nada que ver con los confinaban, y el problema era que a veces, si bien les iba, la gente pues para ayudarles aventaban trozos de pan por la ventana, porque no se podían acercar. La gente que se queja actualmente sobre los cubrebocas y que enfado y que no puedo respirar y que, bueno, tanta cosa, no saben de lo que están hablando. Porque en ese tiempo no existían las fibras con los que se hacen los cubrebocas en la actualidad, que son bastante cómodos y que inclusive no te lastiman y demás. Lo que se hacían eran unas mascarillas de piel. Para que pudieras respirar, parecían así cuervos con un pico, un cucurucho. Era, de veras, tú veías a la gente con eso y te impactaba, ¿no? Y se cubrían con guantes de piel. ¿Te imaginas el calor que hacía? No, y luego más que en aquellos y el sudar lugares... y el respirar con esa cosa, o sea, tenían ciertos orificios para poder que pasara el aire, pero de cualquier manera, o sea, era... Y no tenían regaderas con agua calientita como nosotros. Nada, o sea, no había la limpieza que hoy podemos tener, la sanitización que hoy podemos tener. La verdad, el estarnos quejando cada vez que nos dicen que nos tenemos que confinar, el que mucha gente, yo he escuchado gente que dice, es que cómo no se van a sentir mal porque están confinados, y tú dices, cuando vives en una casa súper cómoda, en una cama comodísima, tienes que comer, estás tranquilo, te tienes con qué distraerte, o sea, por favor. Yo sé que hay otra gente que sí la está pasando muy mal, que no tienen esas comodidades, todos mis respetos, pero a veces son los que menos se quejan, amiga. O sea, increíble, pues son los que menos se quejan, ¿sí? Y las demás personas, o sea, empiezan Lo que pasa es que muchas veces las personas que no tienen todas estas posibilidades están tan acostumbradas a la crisis. O sea, están tan acostumbradas a vivir al día, están tan acostumbrados a vivir de tal vez mañana no comemos, están tan acostumbrados a vivir, por ejemplo, hay colonias en donde ni agua potable tienen que comprar pipas, o sea, que de por sí su vida es como en pandemia, o sea, como de crisis, o sea, pues ya para qué se quejan. Es más, yo los veo que son muchas veces los que más procuran, casi que llevan su vida normal, porque además como viven al día, ellos no se pueden dar el lujo ni de descansar, no pueden ni confinarse en sus casas, tienen que trabajar y tienen que salir a trabajar. Los de la basura salen a trabajar, los de los tianguis salen a trabajar, o sea, muchísima gente que vive al día, las personas que hacen la limpieza salen a trabajar y pues ni se quejan. O sea, exacto, y los que están más cómodos, o sea, dices, por favor, o sea.
prosigamos. La siguiente fue la viruela. Ujú. Es una enfermedad grave, extremadamente contagiosa, o sea, ahí sí nada más estar juntos y te contagias de viruela. Ujú. Por supuesto que diezmó mucho la población mundial en su aparición, más o menos como un 30%. Se le llama la peste de los conquistadores también, porque muchos conquistadores la trajeron aquí a América en el siglo XVIII, Sí. y pues se infectaron a varios. Afortunadamente se ha podido erradicar, gracias a Dios, por las vacunas. Por aquellos que están alegando también acerca de la vacuna del COVID, por favor. Bueno, es que también Gracias, yo creo que también es- hay una situación con la situación de la vacuna. Yo lo que entiendo de todo esto es el hecho de que no, la vacuna que se está trabajando para el COVID no tiene el tiempo de estudios necesarios para que realmente garantice la salud. Entonces yo creo que más que nada mucha gente está en la inseguridad de saber que no es todavía segura Lo la que vacuna. sucede es esto, que no se puede tardar el tiempo que se tardaba antes, precisamente por el avance de la tecnología y la ciencia. Entonces, lo que tardó en llegar la vacuna, por ejemplo, de la viruela, lógico que no va a ser lo que se va a tardar en aparecer la vacuna del COVID. ¿Por qué? Porque ya hay un avance científico. De hecho, en cuanto salió, yo estaba leyendo a la hora que estaba escribiendo un reportaje donde habla un científico que cuando salen los primeros casos y que no sabían por qué ocurría esta situación con el COVID, él pide una muestra y él ya estaba estudiando el genoma. El genoma es como el mapa genético del virus. Entonces ya él ya estaba adelantado y dijo, por sí o por no, vamos a empezar con esto. Entonces, en la actualidad la ciencia es como va un paso adelante no es porque ellos adivinen, sino que en cuanto ellos empiezan a sospechar que algo no está muy bien, ya lo están estudiando. Por eso realmente no es que tenga tan poco tiempo y lo que yo creo que más se ¿no? cuestiona ahorita es el hecho de las vacunas que está promoviendo todo lo que sabemos de Bill Gates y todo eso, porque no es un interés realmente sobre la salud, sino es como la carrera económica de hacerme millonario, casual, o sea, es qué buena ganancia puedo tener de esto, ¿no? Y eso es lo que está en cuestión, no la cuestión de que sí, porque pues por años, bueno, nosotros fuimos vacunados de muchas cosas y gracias a Dios pues ya no nos hemos enfermado de las vacunas que con tanta seriedad de verdad se hicieron. No, simplemente con esta de la viruela, el último caso, amiguita, fue en 1977. Sí, o sea vacunas súper efectivas. Una peste erradicada, claro, que eso es tremendo. Y igual podemos hablar del sarampión y de otras tantas que gracias a las vacunas, o sea, la libramos. Claro. ¿Sí? Bueno, vamos con la siguiente. Gripe española. La gripe española llegó en 1914 y en 1919, que fue cuando la Primera Guerra Mundial, y curiosamente se llama gripe española y no era porque les daba a los españoles. Lo que pasa es que cuando la Primera Guerra Mundial, los españoles se mantuvieron al margen de la guerra, ellos no entraron en la guerra, entonces como a ellos no se contagiaban, o sea, qué curioso. Qué o sea, en vez de se la adjudicaron, o sea, ¿verdad? son los que no y ahora exactamente, ahora para que se les quite también andan en la procesión, ¿verdad? Entonces sí está muy interesante esto, cuando lo leí me dio mucha risa, dije, bueno. Entonces le llamaron así, pero realmente porque ellos no se contagiaban, porque no estaban dentro de las tropas ahí cuando la Primera Guerra Mundial. Entonces se contagiaron, hubo 10 a 20%. O sea, aquí sí fue menor, pero bueno, también se le llamó una pandemia. Aproximadamente entre 20 a 50 millones de personas, la mayoría de entre ellos, pues bueno, soldados y demás, porque pues eran los que estaban en una comunidad y en una sociedad. Y luego viene la muy conocida gripe asiática, ¿sí? Que fue la precursora de la influenza, que es el virus H2N2, que en 1957 se propagó en China y que es una gripe que se le conoce con el nombre de gripe aviar porque su
realmente su hábitat pues eran las aves, y de repente este virus mutó y resulta que también funcionaba dentro de los seres humanos y se pudo reproducir, y registró aproximadamente 1 millón de muertos en todo el planeta, ¿sí? Y después viene otra vez otra cepa. Lo que pasa es que estos virus tienen la capacidad a veces de mutar, o sea, de cambiar y agregar. Entonces viene otra cepa de este mismo virus, de la gripe aviar, que estuvo en Hong Kong, se conoce con el nombre de la gripe de Hong Kong, en 1968, y que es el H3N2, y pues también cobró varias víctimas. Y bueno, pues ya la conocida influenza que nosotros vivimos hace algunos años, sí, que también es otro precursor, otra mutación de este virus, y que también pues llevó bastantes, y que fue nuestro primer encuentro, sobre todo en este ciclo para nosotros, de lo que era una pandemia, y que realmente, o sea, también nos empezó a sacudir, pero que a veces no lo tomamos tan en serio en cuestión de lo que es el manejo de las enfermedades generalizadas, que eso realmente es una pandemia. Y también se cuenta entre esto el muy famoso y conocido SIDA o VIH, porque en 1981 empieza el origen del VIH. Se cree que viene de origen animal, se cree que fue de un... Hace 40 años de eso, ¿cómo pasa el tiempo, no? La vida. Y se cree que fue por el origen de un mono en África, y lo que hace realmente esta enfermedad es agotar el sistema inmunológico. ¿Por qué lo consideraron como una pandemia? Porque inicialmente, como no se conocía qué sucedía con el cuerpo humano, esto se expandió tremendamente. El contagio es por fluidos. Sí. Pero como no se sabía exacto, entonces el hecho de tener relaciones sexuales, de las transfusiones de sangre, etcétera, hacía que el contagio se fue y formó en cierta manera una pandemia. Sí, como... Erróneamente, mucha gente lo encasilló en que era una enfermedad de homosexuales, pero realmente no es así. O sea, había muchas personas que se contagiaron de SIDA por transfusiones de sangre, por inclusive ir al dentista, o sea, muchas situaciones de esta manera, y lo que hace es deprimir el sistema inmunológico, y tú no te mueres de SIDA, sino te mueres de una simple gripa, porque tu sistema inmunológico no está funcionando. Entonces esto también se le llamó una pandemia, y ahora está más controlado. Una, porque no hay vacuna, pero sí ya las personas tienen mucho más cuidado con respecto a esta enfermedad. También se manejan pues muchas situaciones aún, por ejemplo, los tatuajes y cosas de esas. Ya no existen, no sé si recuerdas que antes las jeringas las servías y demás, y ya ahora todo es desechable. Entonces han cambiado muchas cosas precisamente para prevenir este tipo de enfermedades. Y bueno, pues el COVID, el famoso COVID-19 con el cual hemos vivido estos últimos meses, y que hasta el 25 de noviembre aproximadamente va 1.400.000 personas fallecidas mundialmente. ¿Ha sido tremendo? Sí. ¿La hemos pasado mal? Sí. Pero también yo creo que ha sido el momento, amiguita, en que más Dios se ha manifestado con nosotros. Sí, yo creo que además estábamos platicando unos amigos y yo ayer, y que decían que la palabra crisis en chino significa oportunidad. Ajá. Yo creo que esta situación que estamos viviendo, así como es crítica, también ha sido de mucha oportunidad para muchas cosas. Yo creo que para reflexionar mucho, para hacer cambios en tu vida,
simplemente estos programas nacieron a raíz de todo esto. Y muchas cosas, por ejemplo, para muchos ha sido perder sus trabajos, pero también otros han iniciado otros negocios. Entonces, yo creo que si vemos nosotros las cifras de las pandemias anteriores a esta, realmente esta ha sido, la mortandad ha sido muchísimo, muy por debajo de todas las anteriores. Y yo creo que lo más peligroso que a mí se me hace es el manejo del temor, el manejo del miedo, como se ha hecho gracias precisamente a todos los medios de comunicación. Entonces mucha gente está paralizada y viviendo en un temor, o sea, no se están guardando en su casa con tranquilidad, sino que se están guardando en su casa, pero con mucho miedo. Y es que el miedo deprime más el sistema inmunológico. Exacto. Entonces, la peor actitud que tenemos que tener es vivir con miedo. O sea, ni modo, o sea, sabemos que a muchos les ha costado la vida, sabemos que seguirán muriendo todavía algunas personas o muchas personas, no a los niveles de las otras pandemias que realmente han sido pandemias terribles, pero yo creo que de alguna manera, si nos toca morir de todas maneras, pues ya nos va a tocar. Entonces, ¿para qué vivir con miedo? Mejor, ¿por qué no? Fíjate, vamos a suponer, si a mí me dijeran, pues ¿sabes qué? Resulta que a ti te va a dar COVID y tienes 15 días de vida. ¿Por qué no disfrutarlo con tu familia? ¿Por qué no ponerte a cuentas con Dios? ¿Por qué no hacer un examen de conciencia y decir, miren, yo creo que es un muy, muy buen tiempo y oportunidad, de verdad, de establecer una relación con Dios? De verdad, para mí ha sido un extraordinario tiempo. No sabes a cuánta gente me ha tocado compartirle más que nunca en este tiempo, como más que nunca he trabajado para Dios en este tiempo, y ahora sí que proclamar como en los tiempos de Jesucristo, ¿no? Como Juan el Bautista, arrepiéntanse, crean en el Evangelio, arrepiéntanse porque la salvación está cerca. O sea, tenemos hoy en día a la mano una salvación tan grande, que es de Jesucristo, que a final de cuentas, suponiendo que nos quedaran 15 días de vida, ¿por qué no aprovecharlos bien? ¿Por qué no, en lugar de estar aterrorizados en nuestras casas, pensando en ahorcarte, porque ya no va a decirte que quieras morir o te toque? Pues aprovechalo, si tienes 15 días, aprovechalo para estar bien contigo mismo, para estar bien con Dios y para estar bien con tu familia y para hacer algo de provecho. Y si no te va a tocar, no te va a tocar. Entonces, mejor vivirlo bien para que tu sistema inmunológico te defienda lo más que pueda. Y además en estos tiempos hay tantas cosas que ayudan a nuestro sistema inmunológico que yo creo que hay que ser, sí, prevenidos, hay que cuidarnos, sí que lavarnos las manos, sí que órale que el cubrebocas, todo eso. Pero yo creo que emocionalmente esta pandemia, si por algo se ha distinguido, es por el pánico que ha generado, que ha sido más grave que en realidad las muertes en comparación con otras pandemias que han sido verdaderamente catastróficas, ¿no? Vuelvo a repetir, creo que cometimos el grave error de creer que nada nos podía destruir, nada nos podía llegar y que todo se podía solucionar como lo hacemos al tras, ¿no? En express. Y el vernos confrontados con esta pandemia nos llevó a darnos cuenta lo pequeño que somos y que hay cosas que no están en nuestras manos, que dependen de la mano de Dios y que simplemente, como tú dices, estamos aquí y aprovechar hasta el último momento en Él, disfrutarlo y darle gracias. Si seguimos aquí es por algo, porque tenemos propósitos que cumplir y hay que hacerlos. Y que de todas maneras, tarde o temprano, todos vamos a morir. Unos de una cosa, unos atropellados. Yo hace relativamente poco, una persona tenía una enfermedad de cáncer, pero aparte tenía diabetes, entonces pues todos esperaban su muerte de cáncer, ¿no? ¿Consecuencia de la enfermedad? Se cayó en la regadera. Entonces, dices tú, a ver, entonces, ¿qué pasa? O sea, todos nos vamos a morir. Entonces, vivir
el tiempo que tenemos en esta vida, lo mejor, aprovecharlo lo mejor, hacer lo mejor que está en nuestras manos, acercarnos a Dios como nunca, y yo creo que ese es el mensaje que yo quisiera dejarles, acérquense a Dios como nunca, en Él hay vida, y en Él hay salvación. Así es, así que pues ya no se preocupen por la pandemia, estamos viviendo aquí con ella y nos vamos a tener que acostumbrar y no sabemos todavía lo que llegue. Por lo pronto, ustedes sean muy felices, estén con nosotros con ustedes y los queremos mucho, les mandamos muchos besos, nos vemos la siguiente semana que va a ser Navidad. Bye, bye. ¡Hasta luego! Bye.